Y vamos a ir a algo que charlamos ayer y que tengo ganas de charlar con alguien que sabe del tema. Básicamente te pongo el GPS del momento que estamos atravesando, que es una espera, si querés, una expectativa más que una espera a nivel internacional para tratar de entender qué es lo que va a hacer Israel a raíz del ataque que Irán hizo sobre Israel, ellos dicen en respuesta. Ahora hay que ver si Israel responde en este circuito de respuestas en donde todos más o menos justifican sus acciones militares como si estuvieran dentro de la ley, en una escalada que la verdad es preocupante. No sabemos bien a dónde va a llegar. Estamos en un terreno desconocido porque por primera vez Israel, si bien no se adjudica totalmente el ataque, atacó lo que es territorio iraní en un consulado en Damasco. Y por su parte, Irán atacó por primera vez territorio israelí directamente desde Irán. Estamos ante una novedad geopolítica. Y tenía ganas de charlar un poco de esto con Melissa Trad, que es periodista especializada en internacionales. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por recibirme de nuevo. No, por favor, gracias a vos. Quería checar que esté saliendo bien la comunicación y eso, veo que está perfecto, así que genial. Es un éxito, estamos probando cosas técnicas, Meli, así que nada, buenísimo que salga, porque no estás en Argentina, no sé si se puede decir el lugar. Sí, estoy en México ahora, los escucho un poco bajito, pero estoy en México, me vine a hacer un curso para periodistas en ambientes hostiles, así que un poco en tema. Ok, perfecto, que es, hablan de, no sé, del gobierno de Milei o en general decís hostiles por por ¿cómo sería? No, son digamos, se refiere a las situaciones que a veces pasamos los periodistas como corresponsales cubriendo en, no sé, manifestaciones que se ponen violentas o, qué sé yo, te interceptan en la calle. También es en México, entonces hemos visto como muchas cuestiones que por ahí suceden mucho en México. Nivel, no sé, hasta haciendo simulaciones, incluso donde nos secuestraron, cosas así, o sea, bastante fuertes, pero que uno siente que, bueno, son las cosas que por ahí no aprende en la universidad, ¿no? Sí, total. Está bueno igual traerlo porque, claro, uno habla acá en Argentina de la pelea del gobierno con periodistas y es una pelea que llega hasta un nivel de tono que por ahí no conocíamos antes, pero no deja de ser un presidente tuiteando, digamos. Uno ve lo que pasa en México y, claro, es una situación muy distinta. Quería preguntarte... No, dale, decime. Eso, sí. Sí, es realmente súper diferente hablando con colegas acá de México. Realmente uno dice, bueno, o sea, a pesar de, creo yo, que hace rato por ahí el discurso que manejamos en Argentina se ha vuelto bastante violento, nuestro trabajo se ha vuelto bastante violento, pero realmente no tiene nada que ver con lo que pasan por ahí los compañeros, las compañeras aquí en México, o sea, los riesgos que tienen. De hecho, todas las simulaciones que nosotros hacíamos acá, para mí eran simulaciones y en todo caso me remitían a historias que he escuchado y demás, pero a mis colegas acá de México eran cosas que o les han pasado a ellos de estar, por ejemplo, en el medio de una balacera, o les ha pasado que tienen compañeros desaparecidas. Bueno, mucho tiene que ver el narco acá, ¿no? Claro. Bueno, sí, tremendo. Es como que me dan ganas de profundizar en todo. Pero sí, quería charlar un poco de esta escalada que estamos viendo en Medio Oriente. Me interesa saber cuál es tu punto de vista, porque entiendo que tiene matices con mi punto de vista y me interesa escuchar, a ver, distintas maneras de aproximarse al tema. Yo tengo una relación muy particular con Israel por ser judío, por tener mucha familia ahí, por entender algo de la historia también de cómo el Holocausto está relacionado con la creación de ese Estado. Pero por otro lado soy muy crítico de las políticas del gobierno de Israel, te diría los últimos 15 años muy particularmente, de esta incursión en la Franja de Gaza muy especialmente, pero también de los últimos años de opresión hacia el pueblo palestino en contextos que no son jamás, digamos, en Cisjordania, lugar en donde vos estuviste un tiempo. Me interesa... Por eso, como venís desde otro lugar a pensar todos estos temas, me interesa
ver qué es lo que ves vos en esta escalada entre Irán e Israel. Te lo pregunto ampliamente para después que profundicemos donde te parezca. Sí, bueno, sé que estuviste dando un contexto bastante amplio ayer también. A mí particularmente en esta escalada, bueno, obviamente que hace rato vemos una situación, me parece, de regionalización. O sea, creo que está mal pensar que en estos 6 meses que pasaron desde el ataque de Hamas a Israel y la posterior respuesta israelí, la masacre israelí del pueblo palestino en Gaza, me parece que hace rato vemos a los actores involucrados de una u otra manera, obviamente no desde un lugar de guerra directa, si querés, o constituidos como frente, pero sí vemos obviamente a todo el mundo muy cuidadoso con lo que se hace, lo que se dice, porque siempre está ese riesgo de escalada. Y en ese sentido hace rato vemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, chispazos con el sur del Líbano, con Hezbollah, que son las fuerzas de alguna manera proiraníes. Esto está hace rato y de hecho Irán e Israel, su rivalidad no empezó ahora, ¿no? Uh-huh. Viene desde hace décadas. Podría decirse que incluso después de la Revolución Islámica en 1979, porque previo a eso, de hecho, Irán e Israel tenían una buena relación. Después de eso empezó una rivalidad muy fuerte que en general siempre se ha llevado a cabo un poco en las sombras, se dice, porque no ha sido de manera directa sobre el territorio, ¿no es cierto?, iraní-israelí, o al menos ha sido a través de fuerzas pro-iraníes o de Israel atacando a Irán en otro frente. Lo que hemos visto ahora ha sido muy fuerte porque ha sido la primera vez que Irán ataca directamente a Israel en su territorio. Además, Israel recibe este golpe, uno de los primeros, desde 1991, en su propio territorio de nuevo. A mí sí lo que me parece interesante es que es como que de repente ahora nos llamó la atención, o los medios ahora empezaron a hablar de algo que, si querés lo discutimos, pero a mí me parece que es un poco una gansada, que es hablar de una tercera guerra mundial ahora. Uh-huh. Pero a mí me sorprende que estamos hablando de este ataque ahora y no hablamos, o pasó bastante desapercibido en los medios de comunicación, del ataque del 1 de abril, que fue un ataque de Israel al consulado, un anexo del gobierno iraní en Siria, ¿no? Cuando hablamos de atacar una sede diplomática, estamos hablando de algo que constituye prácticamente lo mismo que un ataque al propio territorio. Sí. Por lo tanto, si está bien o está mal, es otro tema, pero sí estamos hablando de que lo de Irán ahora es un contraataque a ese ataque de Israel del 1 de abril, ¿no? A ver, y te pregunto, está bueno para pensar eso, porque, a ver, lo que escuché de parte de Israel es que no se adjudicaban el ataque, por lo menos lo escuché estas dos cosas. A Ronnie Kaplan, que es un vocero del ejército israelí para Latinoamérica, diciendo, sí, nosotros igual nunca nos adjudicamos ese ataque, como diciendo casi no lo hicimos nosotros, en donde es asesinado, entre otros, un general importante iraní. Y por otro lado, escuché al presidente Herzog de Israel decir, sí, igual no era el consulado, sino el edificio de al lado. Con lo cual, es raro el argumento de, no lo hicimos, pero igual era el edificio de al lado. Entonces, a ver, en principio, ¿para vos hay alguna duda de que lo hizo Israel? Y si la pregunta siguiente sería, Israel, haciendo esto por primera vez, ¿no se veía venir un ataque de Irán después? ¿No veía que estaba forzando a Irán a entrar directamente en un conflicto? Y te lo escalo todavía más. ¿No hay una jugada política de Netanyahu en eso, buscando que haya una especie de coalición internacional que se arme alrededor de Israel, que estaba muy desprestigiada por su incursión en Gaza, pero que de repente recibe nuevos apoyos en base a este enfrentamiento directo con Irán? Mirá toda la vuelta que pegué con... No sé ni si es una pregunta lo que hice, pero a ver qué pensás de esto. Mirá, te diría un sí a todo. Ok. Creo que como periodistas siempre tenemos una duda, siempre. Y también me parece que hay una limitación de hasta dónde podemos llegar nosotros con el conocimiento de lo que está pasando. Finalmente las guerras no se libran solamente en el campo de batalla, o sea, las guerras son también una guerra de información y por lo tanto, por supuesto que la información que se pone sobre la mesa digamos, es limitada, hay mucho que pasa digamos, detrás de puertas que por ahí nosotros no podemos acceder y en ese sentido te puedo decir, sí, la duda siempre está. Ahora, uno también toma como de quién viene la información que recibe, ¿no? Me parece que obviamente
Israel en general no se ha hecho cargo de muchos ataques a fuerzas proiraníes, donde todo generalmente indica que fueron las fuerzas israelíes, ¿no? Es cierto que se habla de que no fue al consulado en sí mismo, sino a lo que los iraníes dicen un anexo del consulado. Eso. Acá entra obviamente todo ese territorio medio gris del derecho internacional donde, claro, importa que sea una sede diplomática porque eso es lo que hace que estemos hablando de un ataque a territorio iraní, si se quiere. Eso es lo que después se pelea en términos de, bueno, ¿había una legítima invocación al derecho de la defensa o no? Irán invoca el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que establece que sí, que es un ataque sobre, digamos, su territorio y que por lo tanto ellos tienen como este derecho a defenderse, ¿no? Entre comillas. Hasta ahí llega nuestro conocimiento, claro. Eso se verá después de alguna manera si alguien puede probar lo contrario. Por lo pronto uno también mira el mapa de actores y a quién le interesa que esos altos mandos militares que fueron asesinados en ese ataque del 1 de abril a la sede diplomática de Irán o al anexo, todo indica, digamos, que a quien más le interesa eso es a uno de sus principales enemigos, que es que es Israel. En ese sentido, yo creo que ese ataque, asumiendo que sí lo hizo Israel, por supuesto que implicaba entender que iba a haber una respuesta. Obviamente nada de eso se hace sin prever un poco las consecuencias, ¿no? Y me parece que lo que vos decís es un poco la teoría que manejamos la mayoría con respecto a la decisión del gobierno de Netanyahu, entendiendo que una acción como esa obviamente genera una respuesta. Bueno, me parece que hay una situación evidente en la cual Netanyahu, previo al 7 de octubre, dentro de su propia sociedad ya enfrentaba un problema de legitimidad. Sí. Había mucha gente que estaba en contra de sus políticas de gobierno en torno sobre todo a la reforma judicial que se quería imponer en Israel. Estamos hablando de ciudadanos israelíes que se juntaban, yo cuando estaba ahí, se reunían todos los fines de semana. Sí. Para protestar en contra del gobierno de Netanyahu. Después viene el 7 de octubre, obviamente un ataque de ese tipo genera que la sociedad un poco se tiene que aglutinar bajo una causa, obviamente. Entraron en lo que Israel llamó una guerra. Yo no considero que lo que esté sucediendo en este momento sea una guerra, pero llamémosle así, pues así lo llaman ellos. Y después de eso tenemos 6 meses de una masacre ininterrumpida, de una acusación ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio, y tenemos lo que es inevitable, que quizá en este conflicto, entre comillas, entre Palestina e Israel, antes no había tanto, que es mucho celular y mucho video desde el lugar de los hechos, a pesar de que muy pocos medios llegan a Gaza, a pesar de que Israel ha hecho un esfuerzo incluso para sacar al Jazeera, que es uno de los pocos medios que está cubriendo desde Gaza. Lo que vemos son videos de la gente que está ahí, ¿no? O sea, periodistas que se convirtieron en periodistas ciudadanos, personas normales que se convirtieron en periodistas ciudadanos, y creo que hacen que sea un poco difícil de sostener para el mundo en general, para algunos sigue siéndolo, como en nuestro país, sostener un apoyo irrestricto a lo que está haciendo Israel en Gaza. En ese sentido, Israel, creo yo, viene siendo aislado un poco a nivel social, quizás más a través de los grupos sociales que los gobiernos, porque por ejemplo vemos protestas multitudinarias en Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos le sigue enviando ayuda militar y millones de dólares para sostener ahora este asedio a Gaza, y antes de eso la ocupación israelí en territorio palestino. Ahora, Meli, pero sí me parece que Netanyahu no estaba siendo visto muy bien, y esto un poco le genera una pseudo victoria, si quiere. Sí, hay algo ahí de... Sí, estoy de acuerdo. Me parece, supongo que la pregunta es si estaba perdiendo un poco de apoyo internacional, más allá de que Estados Unidos le sigue enviando dinero. Sí hubo varias declaraciones de Biden pidiéndole a Netanyahu un cese al fuego y también diciendo que la estrategia estaba equivocada. De hecho, dijo públicamente, me parece que es un error la estrategia de Netanyahu, yo no comparto su enfoque, con lo cual, digo, sí, claro, Occidente siempre está un poco alineado con Israel. Creo que tiene que ver con que el atentado de Hamás y su brutalidad es innegable, y que eso es algo que también aglutina mucho a las fuerzas de Occidente. Y me parece que hay algo que pasa ahí, que es esto, que es... yo ayer lo charlaba y me parece que también es un debate del progresismo, que es claro, a mí me pone en un lugar de...
yo critico el accionar de Israel en la Franja de Gaza, yo miro las imágenes, estoy muy conectado con eso, es algo que me hace mierda, por decirlo de manera lo más honesta que puedo. Y claro, es como que, por otro lado, pareciera que si no te pone a defender a Irán, como si estuviéramos hablando de una grieta, porque digo, estamos hablando de un régimen de iraní que la verdad que es medio indefendible en términos de derechos humanos hacia el interior de su población también, ¿no? Como, ¿cómo navegás vos eso? O qué, digo, como también lo pienso con Hamás, digamos, y hay algo de esa cosa más teocrática que tienen esos grupos yihadistas. ¿Cómo lo pensás vos? Y es que, ¿sabés que a mí me parece que hay algo también muy argentino en esta cosa de ver todo como un partido de fútbol? Sí. Y de que uno tiene que estar, digamos, de que uno tiene que ser de un equipo o del otro. Sí. A mí me parece que en este caso, por supuesto, completamente de acuerdo con lo que vos decís, o sea, Irán es un régimen teocrático. Venimos viendo además, por ahí no hay tanta información, ¿no? No hablamos tanto de ese país, pero venimos viendo desde el 2022, después de la muerte de Mahsa Amini, bueno, muerte, ¿no? O sea, la muerte en teoría por un paro cardíaco, creo que fue en la cárcel, después de que la policía de la moral la llevara porque no tenía bien puesto el velo. Uh-huh. Después de eso vinieron unas protestas tremendas, encabezadas por mujeres, el régimen por supuesto que las reprimió. Hay denuncias de tortura, de secuestros, digamos, o sea, la verdad que, o sea, yo veo números crecientes en ese sentido, incluso de actos de violencia públicos contra miembros de la comunidad LGBTQI, digamos, como cosas, vamos, que me parece que se están tornando en una... Pues digo, si no, también parece como esta idea de buenos malos, que es esto que decís vos, que pasa que nos pone en un lugar de, bueno, defendés a Irán, no, defendés el ataque de Hamás a Israel, o no sé, a mí me parece que eso no sé cómo salir a veces de esa trampa de la discusión, que en este caso siento que Israel también un poco, Netanyahu particularmente, está usando en su favor, que es, me estoy enfrentando a Irán, y eso genera un aglutinamiento, pues claro, sí, está bien, es claramente un régimen... digamos que es opresivo con su población. Sí, yo creo que el problema de eso es que uno de por sí ya cae en una trampa. Porque acá no nos tiene que, o sea, bueno, interesa si hablamos de esos temas, ¿no? Pero si hablamos en particular de cómo está escalando el conflicto, a mí en este momento, hablar de derechos humanos en Irán me parece una categoría aparte, si se quiere, secundaria, de plantear los hechos, que es simplemente decir, hubo un ataque a la sede diplomática de Irán en Siria, y Irán ahora contraatacó a Israel. Me parece que esos son los hechos, lo que podemos ver, ¿no? De ahí en más, sí, podemos criticar al régimen iraní. Lo que a mí me parece es que sí, Israel usa a su favor un poco las cuestiones reales de represión en Irán, de toda la situación compleja en Irán, que es terrible en términos de derechos humanos. Hay denuncias de múltiples organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. A mí también me pasa que, habiendo sido corresponsal en Cisjordania 7 meses, te puedo decir que el gobierno israelí tortura, detiene sin causa justa ni juicio justo a los palestinos. No solo, digamos, no estamos hablando de lo que pasó después del 7 de octubre, sino que te estoy hablando de Cisjordania, donde no está gobernando Hamás, y previo al 7 de octubre. Entonces, Israel... cualquiera puede buscar yo no creo, los videos de colonos de estas colonias que se están armando por parte particularmente de judíos muy ortodoxos en Cisjordania, en lo que es territorio palestino según legislación internacional, y se ve muchas veces al ejército israelí protegiendo actos de violencia para con los palestinos, actos de violencia que son, bueno, en algunos casos han sido hasta de entrar a templos, a asesinar gente, digamos. O sea, no estamos hablando de cosas, de altercados menores. Total, de hecho yo cuando estaba ahí había tensiones todo el tiempo. Yo estaba justo previo al ataque. Y por ejemplo hubo una masacre en el pueblo de Juwara, donde los colonos israelíes mataron gente, quemaron casas, o sea, situaciones muy terribles, también atentados de palestinos hacia israelíes. Sí. Eso era algo común, pero a lo que voy con esto, ¿qué es? Porque por ahí no nos vamos a poner a discutir los pormenores de qué hace Irán y qué hace Israel. Claro. Pero lo que me parece es que no hay que caer en esa trampa de
democracia, ¿viste? Versus teocracia, el mundo democrático detrás de Israel versus Irán. A mí me parece, a mí como periodista, primero no me parece que tenga que estar de un lado o del otro. Yo no apoyo para nada, por supuesto, lo que hace Israel, o incluso no tendría ningún tipo de compatibilidad ideológica con Hamás, mucho menos con lo que hicieron el 7 de octubre, pero sí me parece que es una trampa caer en esa cosa de democracia versus teocracia. Yo particularmente no creo que Israel sea una democracia. Cuando vos tenés la situación que ejercen sobre los palestinos, me parece que uno no puede hablar de una democracia, por más que siendo israelí uno pueda vivir en una burbuja como la gente que vive en Tel Aviv, que ahora, bueno, evidentemente no es tan burbuja, pero me parece que eso nos habla de que claramente lo que se vive en ese lugar no es una democracia. Entonces me parece que es claramente una cuestión retórica también de Israel y de querer como encolumnar a Occidente detrás de cualquier accionar de Israel, que como vos bien decís, incluso Estados Unidos venía criticando, igual, bueno, viene criticando de la boca para afuera porque en la práctica le siguen enviando dinero, pero incluso después de este intercambio con Irán, un poco creo yo para desescalar la situación, Estados Unidos dijo que no va a apoyar un contraataque israelí a Irán. Me parece que tiene que ver simplemente con desescalar la situación, ¿no? Y que ahí yo siento que tengo que decir que yo sí creo que Israel es una democracia con asteriscos, claramente, o sea, digo, pero solamente estoy hablando de una cuestión técnica que se habría que discutir. Tenés también en la práctica el mismo tipo en el gobierno hace 15 años. O sea, bueno, no, hay mucha cosa ahí dando vueltas. Pero supongo que la pregunta es, que nos hacemos todos, ¿vos pensás que Israel, a pesar de esto que decís, que es que, bueno, el mismo Estados Unidos está diciendo nosotros no apoyamos un contraataque, tenés a Biden diciéndole a Netanyahu take your win, o sea, agarrá esto que es para vos una victoria, que vos atacaste un consulado, te atacaron a vos y el 99,9% de los proyectiles y drones los pudiste defender con una coalición internacional, es una victoria. Entonces supongo que la pregunta es, ¿para vos va a haber un contraataque de Israel a pesar de todo esto o no? Yo creo que sí, en el sentido de que Israel mismo ha dicho que va a haber una respuesta, solo que han dicho algo así como que no van a decir ni cuándo ni con qué magnitud. Claro. Creo que hay una cosa lógica de la guerra, lo mismo de Irán, ¿no? O sea, finalmente Irán fue atacado en su sede diplomática, fueron asesinados altos mandos militares, Irán respondió, pero no hay que perder de vista que Irán respondió 2 semanas después, o sea, sí. Estamos hablando de un ataque que fue el 1 de abril, y esto ocurrió, el ataque de Irán a Israel ocurrió el sábado a la noche, ¿no? Entonces fueron 2 semanas después, súper preanunciado. Los países árabes, se estima que alrededor de 72 horas antes ya se sabía que iban a hacer este ataque. Me parece que fue un ataque más para el show, te puedo decir, más allá de que estamos hablando de más de 300 drones y misiles, pero fue más una cuestión de, por el honor respondemos, me parece a mí, de parte de Irán, lo que no habla de que Irán haya puesto sobre la mesa todo su arsenal, ni que haya declarado algo, digamos, una escalada de conflicto, y me parece que lo vemos, sobre todo, además de esto de que fue como súper preanunciado, lo vemos también con el hecho de que cuando terminó el ataque, ellos mismos, o sea, Irán salió con un comunicado de decir que ellos daban por concluido como esta situación, este intercambio con Israel después del ataque a su sede diplomática, ¿no? Claro. Me parece que eso habla de que un poco nadie quiere que esto escale. O sea, yo creo que cuando uno está en este tipo de situaciones, obviamente se camina un poco sobre cáscaras de huevos, ¿no? Porque finalmente cualquier palabra mal puesta, cualquier acción un poco desafortunada puede desencadenar algo mucho mayor, pero me parece que nos habla justamente de que Irán tampoco quiere que las cosas escalen. Y me parece que, de alguna manera vos lo dijiste y concuerdo, esta cosa de que un poco fue como una especie de victoria para Netanyahu. Podríamos hablar igual también de que tuvo un gran costo económico. O sea, obviamente, vos lo dijiste, en un 99% se interceptó el ataque de Irán, lo cual nos habla de una superioridad militar muy importante, que igual no es solamente de Israel. Israel tuvo mucho apoyo para interceptar este ataque de Irán, no solo de Estados Unidos, sino también del Reino Unido e incluso de países como Jordania, ¿no? De Jordania. Pero sí me parece que un poco Biden también salió a decir una cosa así como que, bueno, es mejor esta cosa medio de empate, si querés, donde Netanyahu sale bien posicionado,
por haber podido interceptar el ataque. Recordemos que su figura viene golpeada por la masacre en Gaza. En general, digo, internacionalmente podemos ver los crímenes que está cometiendo en Gaza y la violación a los derechos humanos, pero dentro de su propia población también, incluso quienes están a favor de lo que está haciendo Israel en Gaza, hubo un criticar a la figura de Netanyahu, porque un país que tiene la seguridad que tiene Israel y los servicios de inteligencia que tiene Israel, bueno, ¿cómo se le pudo escapar una cosa como el ataque de Hamás, ¿no? Entonces, Esa era un poco la crítica interna que venía teniendo Netanyahu. Me parece que esto le da como una pequeña victoria de decir, bueno, nos ataca esta potencia y nosotros podemos repeler ese ataque. Y me parece que, bueno, lo mejor sería que un poco se quedara con eso por una cuestión de pensar en que esto pueda escalar. Claro. Yo creo que quizá alguna respuesta van a tener, pero no podemos hacer futurología, pero me imagino que por ahora a Israel no le conviene entrar en una guerra total con Irán, ¿no? Claro, pareciera como que los dos tienen una victoria, ¿no? Porque Israel dice, bueno, logramos defender y al mismo tiempo tuvimos esta coalición amplia, incluida Jordania, que demuestra la fractura en el mundo árabe, que un poco Israel está tratando de usar en su favor, ¿no? En su alianza con Arabia Saudita, que de hecho fue gran parte de por qué ocurrió el atentado contra Israel cuando ocurrió, pero bueno, estamos como volviendo para atrás. Y por otro lado, Irán puede decirle a su gente, mirá, atacamos directamente el territorio de Israel, o sea, nosotros de acá a allá, lo cual pareciera ser como una cosa medio de status quo que puede llegar a hacer que esto no escale. La última que te quería hacer era en base a esta idea de la Tercera Guerra Mundial. Pues me da la sensación de que hay como una excitación con que la Tercera Guerra Mundial ocurra. No sé, por lo menos desde Argentina parece como que estamos todo el tiempo diciendo, uy, se viene la tercera, ¿eh? Es medio como que casi que, no sé, hay entusiasmo para que haya una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí, a mí me parece que hay una incitación constante a eso. De hecho, si te acordás, cuando Rusia invadió Ucrania también se decía eso. Se empezó a decir que se venía la Tercera Guerra Mundial. Creo que sí, me parece que hay una cosa un poco ridícula y hay una cosa muy de Twitter. Y también me parece que hay una instigación por parte de los medios que yo sé que vos te dedicás a estos temas también y los has cubierto, pero sabemos que en el periodismo hay mucha gente que no tiene idea de la política internacional y bueno, y habla de esto como si fuera cualquier otra cosa, pensando que uno puede leer una gacetilla y de repente entender las lógicas que existen entre los países, o me pasa mucho esto que uno dice, yo trabajo como corresponsal, pero de repente, no sé, los medios de comunicación llaman al argentino que vive en el lugar hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Que no tiene una mirada especializada sobre estos temas, y me parece que todo eso influye un poco en esta dinámica de pensar como en una tercera guerra mundial, y a eso le sumamos, ¿no?, la postura específica de la Argentina en este momento, el accionar de Javier Milei, que creo que todos estamos un poco de acuerdo con que tiene un poco de sobreactuación, ¿no es cierto?, en generar un gabinete de crisis y demás. Yo te puedo decir de todas maneras que en términos de la Argentina, a mí me parece importante que quizá en estos momentos, sinceramente, yo no creo que suceda un atentado en la Argentina en este momento por lo que está haciendo Javier Milei. Muchos dicen que sí, pero no me parece mal de última tomar medidas de precaución por la historia argentina y decir, bueno, digamos, pongamos más seguridad quizá a la Embajada de Israel, a cualquier institución relevante para la comunidad judía. No me parece mal ese nivel de precaución, me parece que uno lo tiene que tomar, pero bueno, en términos de geopolítica nos estamos metiendo en un juego al que nadie nos llamó, o sea, nos estamos un poco dejando demasiado en la mesa cuando no estamos viendo un beneficio directo para la Argentina de eso, y ni hablar que rompe un poco la postura histórica de la Argentina, que tiene que ver con esto que en relaciones internacionales llamamos la equidistancia, ¿no?, donde la Argentina siempre estuvo a favor de que Israel viva de manera segura bajo las fronteras previas a 1967, no todo el territorio que ocupó después, que es ilegal bajo el derecho internacional, y también cree que Palestina tiene derecho a tener su Estado, ¿no?, y a vivir también de manera segura. Entonces me parece que todo lo que está sucediendo también tiene que ver con una psicosis que baja desde arriba, ¿no?, donde estamos hablando de palabras mayores. Nosotros estamos bastante lejos de lo que está pasando, y me parece que nos estamos involucrando de una manera que no sé si le trae algún beneficio realmente a la Argentina, ¿no?
Me parece que no. Cuando pasa algo en Medio Oriente y lo llamás a Toto Caputo un domingo a la noche, es que hay algo raro. Porque el tipo realmente no puede hacer nada sobre eso. Meli, gracias. Gracias en serio por la comunicación. Me encanta escucharte. Siempre me aporta cosas y me ayuda a pensar. Así que te lo agradezco. Si no la siguen todavía, Melissa Trad, ¿la siguen en dónde, Meli? ¿Cuáles son tus canales? Estoy en Twitter como Melissa-Trad, T-R-A-D. Y si no, me encuentran en Instagram también como Melissa Trad. Y se congeló. Bueno, gracias, Meli. Pero llegamos bien hasta el final casi. Casi hasta el final. Ahí volvió. Melissa. Ahí volví. Fue justo cuando estabas diciendo tu arroba. Melissa-Trad. Sí, viste, bueno, esto es como dicen, viste que en Instagram nos están bajando las publicaciones y demás cuando uno habla de Palestina, bueno, lo mismo. Bueno, eso hay que hablarlo. No quieren que hablemos de política en Instagram. Bueno, un día lo charlamos. Sí, mis redes son en Twitter, Melissa-Trad y en Instagram, Melissa Trad, T-R-A-D. Me encuentran ahí y sigo cubriendo un poco sobre lo que está pasando. Gracias, Nico, también por la invitación. A mí me gusta también mucho charlar con vos y creo que además son las discusiones que hay que dar con el tono que hay que darlas, ¿no? Y dejar de convertir esto en un, bueno, hay que estar en un equipo o en el otro, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, suerte allá, suerte en México y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. Abrazo. Bueno, sí, me parece muy interesante este tema y como ustedes ven, claro, lo que pasa es que hay permanentemente cosas que uno puede pensar, hilos de los cuales tirar. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste manija porque se terminó el clip? ¿Y esto? Hay muchas posibilidades.